Muy buenas tardes, estimados colegas, amigos que hoy nos acompañan en esta transmisión que estamos desarrollando como Asociación de Abogados y Notarios de Izabal, en una capacitación más que gracias a la venia del Señor pues nos permite poder venir y compartir con ustedes en esta oportunidad con un tema tan importante en el cual, si ustedes se pueden dar cuenta, pues tenemos a una persona muy capaz, muy preparada, experta en el tema. Y asimismo también tenemos un aval que nos da el Centro Universitario de Izabal, CUNIZAP, al cual le extendemos un agradecimiento muy especial como Asociación de Abogados y Notarios de Izabal, ya que en todas las actividades que nosotros desarrollamos siempre nos han brindado ese apoyo y ese respaldo académico en cada una de las actividades que desarrollamos con la confianza de que los profesionales que siempre nos colaboran para poder transmitir ese conocimiento en cada una de las capacitaciones, pues llenan las calidades que la Universidad de San Carlos exige. En esta oportunidad, pues tenemos un tema que trasciende en importancia, ya que nosotros como profesionales del derecho regularmente tenemos una preparación constante, nunca debemos de dejar de prepararnos. El decálogo del abogado dice que el abogado que no se prepara cada día es menos abogado. Y asimismo, en esa preparación tenemos que ir abordando y tomando en cuenta una serie de normativas para que todas esas ideas o todos esos estudios que nosotros hagamos, puesto que no incurramos en algún momento en el robo del conocimiento o en el denominado plagio, ¿verdad? Es por ello que hoy traemos este tema tan importante para todos nosotros y asimismo para toda la comunidad académica, tanto estudiantes, no solo del derecho, sino de otras ramas del conocimiento, para que hoy puedan instruirse. Asimismo, déjenme comentarles de que la conferencia está siendo grabada para que posteriormente, si alguien por alguna situación pues necesita hacer alguna consulta, encontrará la conferencia en la plataforma académica de la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal. Tengo conmigo a la licenciada Patricia Dávila, miembro de Junta Directiva de la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal, a quien le vamos a dar la palabra para que haga la presentación de nuestra amiga y profesional experta que hoy nos disertará un tema muy importante como lo son lineamientos básicos sobre las normas AP. Licenciada Patti. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Muchas gracias, licenciado Mauricio. Si tengan cada uno de los presentes la mejor de la tarde-noche, tengo a bien hacer la presentación de la licenciada María del Rosario Alfaro Mijangos de Santiago, nuestra expositoria en lineamientos básicos sobre normas APA. Con una amplia y vasta experiencia, le daremos a conocer sobre su currículum vitae u hoja de vida. La colega tiene un pensum cerrado en maestría de Derecho Mercantil en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Anteriormente, laboró para el organismo judicial en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, organismo judicial juzgado sexto de primera instancia penal. Asimismo, la ocupación actual que la honorable abogada y notaria María del Rosario Alfaro Mijangos de Santiago tiene es abogada y notaria litigante en la rama civil, mercantil, procesal penal, familia y notariado. Catedrática titular de la Escuela de Ciencias Criminológicas y Criminalísticas de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, catedrática titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, sede Boca del Monte, Derecho Mercantil 1 y Derecho Mercantil 2. Además, la abogada y notaria maneja, además de manejar el idioma español, maneja la lengua inglés, habla inglés. Así es que, honorable abogada y notaria María del Rosario Alfaro Mijango de Santiago,
tenga la mejor de las noches. Va a ser nuestra expositora en lineamientos básicos sobre normas APA, como ya lo dijimos, con una amplia y vasta experiencia. Licenciada, el micrófono esta tarde-noche es suyo y en nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal y la Comisión Académica, es un honor presentarla y le daremos la palabra, honorable abogada y notaria. Los micrófonos son suyos esta tarde-noche para que usted exponga sobre las normas APA. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación a la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal. Muy buenas tardes, Magíster Mauricio Sasso, presidente de la asociación, licenciada Patricia Dávila, miembro de la Junta Directiva de la asociación, y a la licenciada Alejandra de León Vargas, miembro de la unidad académica de la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal. Pues para mí es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir acerca de normas APA y esos lineamientos básicos, y también agregar un poquito a esos lineamientos básicos, un poquito de cómo hacerlo en el documento, ¿verdad? Quiero que partamos desde ¿qué son las normas APA? Algunos antecedentes. Luego nos vamos a las citas que usualmente vamos a necesitar para hacer una monografía, para hacer una tesis, para hacer un ensayo. Y finalmente quiero que las pongamos en práctica en un documento de Word. Entonces, en este momento, ya sin más preámbulo, porque ya muchas gracias por el preámbulo que han dado y me da mucho gusto estar con todos los que se han conectado el día de hoy, son bienvenidos. Y vamos a ir de lleno al tema. Voy en este momento a compartir mi pantalla. Bueno, ya la tenemos por acá. Listo. Bueno. Las normas APA, séptima edición 2019, lineamientos básicos. ¿Qué significa APA? Pues sus siglas en inglés, la American Psychological Association, es la Asociación Estadounidense de Psicología. Esta asociación tiene su sede en Washington, D.C., fue fundada en 1892 en la Universidad de Clark. Cuando un grupo de psicólogos, de antropólogos y de administradores en negocios crearon las normas APA para el año 1929, con el objeto de estandarizar la citación de fuentes y referencias para presentar documentos, trabajos y dar el crédito correspondiente al autor para así evitar y no incurrir en plagio de información de otro autor. Como antecedentes podemos decir, 7 ediciones se han presentado de las normas APA. La primera edición data del año 1952, la segunda edición de 1974, la tercera edición de 1983, la tercera edición de la cuarta edición de 1994, quinta edición para el año 2001, sexta edición para 2009 y la séptima edición fue presentada en el año 2019. Entre todas hay unas variaciones y lo que pretende siempre es mejorar. La que se encuentra vigente es la séptima edición, aunque en algunos centros académicos aceptan aún entre la sexta y séptima edición. Y antes de entrar a las normas APA, quisiéramos recordar quién es el autor. El autor es una persona física que ha realizado una creación intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra. Sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en la ley. Entonces se considera autor de una obra.
salvo prueba en contrario, a la persona natural cuyo nombre o seudónimo conocido esté indicando en ella o se anuncie en la declamación, ejecución, representación, interpretación o cualquier otra forma de difusión pública de dicha obra, tal como lo expone el artículo 5 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Ahora, ¿qué se considera una obra? Y es muy importante tener claro que las obras se consideran todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión siempre que constituyan una creación intelectual original. Las expresadas por escrito mediante letras, signos o marcas convencionales, incluidos los programas de ordenador, las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras expresadas oralmente, las composiciones musicales con letra o sin ella, las dramáticas y dramático-musicales, las coreografías y las pantomimas, las audiovisuales, las de bellas artes como los dibujos, las pinturas, la escultura, los grabados y litografías, las de arquitectura, las fotografías y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía, las de arte aplicado, las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o la ciencia, siendo esta una enumeración ilustrativa. Considerándose también obras sin perjuicio de los derechos de autor, la obra originaria en su caso, tales como las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra. Las antologías, diccionarios, compilaciones, bases de datos y similares, cuando la selección o disposición de las materias constituyen una reacción original, regulado en el artículo 15 de la Ley de Derechos de Autor. Y fíjense que los autores tienen dos derechos. Tienen un derecho moral y tienen un derecho patrimonial. El derecho moral, dice la ley, que es inalienable, es imprescriptible y es irrenunciable. Esto quiere decir que comprende las facultades para reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra. Es por eso tan importante la aplicación correcta de las normas APA, porque como vimos, hasta una imagen tiene sus derechos de autor. Entonces, no podemos venir nosotros a Internet, copiarla, pegarla, sin salvar quién o a quién se le puede atribuir el derecho de autor. Porque en cualquier momento puede pedir y puede reivindicar la paternidad de la obra. En especial, exigir la mención de su nombre o seudónimo como autor de la obra en todas las reproducciones y utilizaciones de ella, o oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación sin su previo y expreso consentimiento, o cualquier modificación o utilización de la obra que la desmerezca o cause perjuicio a su honor o reputación como autor, conservar su obra inédita o anónima, o bien disponer por testamento que así se mantenga. En cuanto al segundo derecho que tiene el autor es el derecho patrimonial, y el derecho patrimonial es por el cual se confiere al titular del derecho de autor las facultades de usar directa y personalmente la obra, de ceder total o parcialmente sus derechos sobre ella y de autorizar o prohibir su utilización y explotación por terceros. Entonces, la diferencia entre el derecho moral y el derecho patrimonial, el moral es imprescriptible. Toda la vida va a permanecer. Y por eso es que nosotros logramos identificar, por ejemplo, César Lombroso fue el exponente de la escuela positiva y que además describió al delincuente nato. Y entonces, al final, la escuela positiva, ¿cuánto le enseña a la escuela clásica del derecho penal que era necesario estudiar al delincuente? Y es una teoría que hoy por hoy nadie se puede atribuir como propia porque la identificamos. Identificamos también al que creó el teléfono, al inventor de la bombilla,
Pero también tenemos autores de obras, autores de libros, y no podemos pasar sobre utilizar sus ideas y colocarlas o plasmarlas en un trabajo, en una monografía, en una tesis, sin respetar y sin darle el debido crédito a el autor. Derivado de ello es que es tan importante la protección de ese derecho de autor. Y entonces, ¿qué pasa cuando no citamos la fuente, no citamos de dónde obtuvimos la información? Entonces, estamos incurriendo en lo que se llama plagio. Yo estoy segura que ninguno de los presentes queremos tener problemas por plagio de algún documento que hayamos realizado y que le pongamos la autoría como nuestra. Según el diccionario de la RAE del año 2014, plagio se puede definir como copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. No es que vamos a copiar completo el libro ajeno, pero si vamos a copiar partes, entonces se puede incurrir en el plagio. Encontramos como sinónimos de plagio copia, calco, remedo, reproducción o imitación. Es muy delicado el plagio en la actualidad de sustancial de una obra ajena y tratando de darla como propia. Entonces, para eso fueron creadas las normas APA. Las normas APA fueron creadas precisamente para poder dirigir directrices a nivel internacional para trabajos publicados. Y poco a poco han tenido mayor importancia. Hoy conocemos ya la última edición, que es la 7ª. Sin embargo, se encuentra en inglés. Entonces, cuando nosotros, lo más típico que va a hacer un investigador o la persona que está haciendo su documento es que va a tratar de buscar las normas APA, pero no las va a encontrar muchos documentos, pero estos documentos todos van a estar diferentes porque la versión original se encuentra en inglés. Entonces, sí, ya muchos han trabajado, incluso tal vez universidades ya tienen cómo trabajar las normas APA, pero aún así nos crean un poco de duda y un poquito de dolor de cabeza, ¿por qué no decirlo cuando nos dice, pero es que tiene que aplicar las normas APA? Pero yo la estoy aplicando, pero un errorcito en la aplicación de la norma APA puede ser que cuando pasemos nuestro documento a un programa de plagio, nos va a salir que tal vez plagiamos un 50%, pero yo cité, pero citó mal. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que poner una atención en la aplicación correcta en nuestro documento de las normas APA. Las normas APA tienen alta precisión en la cita de referencias, facilitando la redacción de trabajos escritos, dirigida a trabajos de estudiantes e incluso tesis. Y déjenme decirles que en la mesa de trabajo, cuando se idearon las normas APA, estaba un grupo de psicólogos, un grupo de antropólogos y un grupo de administradores de negocios, y ellos pensaron en lo que era más directo hacia la persona. Entonces se dijo, bueno, con tener autor, año y página, es muy sencillo llegar a la obra original. Entonces, por eso es que se ha logrado a un alto grado esas directrices a nivel internacional que cada día sean más utilizadas por los centros educativos. En cuanto a lineamientos, las normas APA se encuentran lineamientos de formato, es decir, de diseño, tipo de letra, márgenes, texto, y muy importante la forma de citar de un texto, de un periódico, de una conferencia, etc. ¿Por qué son importantes? Deriva de la estandarización de la citación de referencias para evitar el plagio dentro del documento escrito y que sea mucho más sencillo poder llegar a quién es el autor original de la obra o de dónde se tomó el escrito o la parte de referencia. Y ya vamos a entrar de lleno a las normas APA y cuáles para mí, como me invitaron a una conferencia de lineamientos básicos sobre normas APA, ¿cuáles son las que más vamos a utilizar en una tesis de pregrado, de grado, doctoral
en los en los trabajos de colegio, en las monografías, en un ensayo, vamos a utilizar, consideraría yo, 3 tipos de cita. Y vamos directo. Vamos a los tipos de cita. Hay citas cortas. Una cita corta es la que no le va a superar 40 palabras y debe de colocarse entre comillas. E inmediatamente después se coloca entre paréntesis el autor, el año y la página. Si a mí se me olvidó, por ejemplo, colocar las comillas o se me olvidó colocar el paréntesis, cuando yo pase un programa de plagio, esa cita va a aparecer plagiada, porque no se hizo conforme lo que dice la norma APA. En primer lugar, para que sea una cita corta, no debe superar las 40 palabras, debe colocarse entre comillas e inmediatamente entre paréntesis se coloca el autor, año y página. Cuando hablamos de la cita en bloque, es una cita más larga, supera las 40 palabras y contiene una transcripción exacta del texto. Cuando hacemos citas mayores de 40 palabras, debemos omitir las comillas. La cita debe de comenzar en un bloque, en un nuevo renglón, aplicando margen izquierdo de 0.5 pulgadas y con una letra un poco más pequeña a la que usualmente estamos utilizando. En la pantalla podrán ustedes ver un ejemplo de cita corta. Aquí tenemos un ejemplo de cita corta y nosotros pudiéramos preguntarnos cuántas palabras tengo ahí, las voy a empezar a contar. No lo hagamos, ¿verdad? Word nos cuenta cuántas palabras tenemos. Entonces, cuando mi cita va a ser corta, 40 palabras o menos, la norma APA dice, lo voy a entrecomillar y voy a colocar el autor, año y página. Quiero que noten las comillas, cómo se han colocado, cómo se colocaron los paréntesis y al final se coloca el punto. Estos son errores recurrentes cuando un alumno presenta su trabajo a revisión porque colocan el punto aquí después de las comillas. Y eso es algo totalmente incorrecto. El punto va al final. Y nosotros diremos, pero ¿por qué detenernos en algo tan sencillo? ¿Puedo poner al final cuando termina la comilla? No. Norma APA nos indica que va al finalizar el texto entre paréntesis. Cuando citamos autor, año y página. Esos detalles tan importantes son los que pueden provocar que su documento, cuando usted lo pase a un programa de plagio, le pueda aparecer plagiado. Pero si usted lo compone y ya se va de cuenta que, por ejemplo, aquí dejo un espacio entre la comilla y la primera letra, lo va a poder arreglar fácilmente, pero son detalles que tal vez no nos detuvimos en su momento y cuando recibimos la clase de normas APA, 40 palabras y ya pongo autor a mi página, pero el orden, los puntos, por ejemplo, el término PAG no lo pudiera colocar con mayúscula, debo respetar mayúsculas solo para nombres, para donde va una cita mayúscula, no porque a mí me guste o porque antojadizamente yo quisiera poner llamas pombo, lo quiera poner con mayúscula todo, no lo puedo hacer, porque para normas APA se utiliza inicial mayúscula en donde corresponde. En esta diapositiva tenemos el ejemplo de una cita en bloque o lo que se llamaría también una cita larga. Esta cita, como ya hemos indicado, tiene más de 40 palabras. Debe de colocarse con una sangría a la derecha. Debe de ir con considerablemente, tal vez 2. Si está utilizando una Arial 11, en un Arial 9 lo puede colocar más pequeña la letra que la que usualmente tenemos y no le va a colocar las comillas, pero sí va a poner el autor, año y la página y como vemos el punto va al cierre del paréntesis.
Puede notar usted que no hay comillas, que se manejó un poquito a la derecha. Bueno, aquí no podemos resaltarlo porque no estamos en el documento completo. Pero sí podemos hacer citas un poquito más extensas de 40 palabras. Lo más recomendable para el trabajo, para la monografía, para el ensayo, lo más recomendable es que usted haga un paráfrasis, que haga un parafraseo. ¿Y qué es parafraseo? Es tomar la idea del autor, pero con las palabras de quien está analizando, de quien está escribiendo. Un trabajo correcto no va a ser de transcripción, no va a contener solo citas. Tampoco se lo van a prohibir si lo está citando correctamente, pero entonces, ¿en dónde está la capacidad de análisis del autor? Entonces, lo más recomendable para hacer una tesis, un trabajo, un documento, es parafrasear. Es la misma idea, pero con las palabras del autor. Eso sí, es una forma de citar en forma indirecta. Se va a parafrasear, puede ser un párrafo de libro o texto utilizado, pero eso sí, va a utilizar un lenguaje distinto y en el mismo sentido se va a identificar la fuente, autor, año y página. Y su puntito va a ir al final. Entonces, de esa manera, usted está respetando el derecho de autor y está cumpliendo con la norma APA. Y es que hoy en día en la mayor parte de centros educativos están utilizando esas normas APA para presentar los documentos y los trabajos escritos. ¿Ello por qué? Porque se ha tratado de estandarizar. Entonces yo considero que son estas 3 citas las que más se van a utilizar. Una cita corta, una cita en bloque que ya me supera las 40 palabras y el parafraseo o la paráfrasis, pero que también le voy a colocar el autor, año y la página. Como recomendación se le da al estudiante siempre que redacte en tercera persona en todo su documento. Por ejemplo, se hizo, se logró establecer, se encontró, no decir hice, realicé o encontré. Esos términos sería un poco de estilo, muy poco estilo en su documento. Entonces, si quisiéramos redactar y que un trabajo nos quede mejor, pudiéramos mejor redactar en tercera persona y adaptar los conectores. Hay muchos conectores, ahí podemos encontrar cuáles son los conectores para ir conectando párrafo con párrafo y esta es la mejor forma de citar. Sí podemos hacer citas cortas, sí podemos hacer citas extensas sobre todo, pero cuando tal vez hay 2 autores que están o los estamos confrontando o estamos diciendo, bueno, este autor opina y el otro autor opina y yo digo tal, ¿verdad? Entonces estamos haciendo un análisis. No vamos a hacer un trabajo solamente de copia de citas o de citas extensas, nos lo permite APA. Y si nosotros salvamos bien el autor, año y página de donde viene la información, no habrá ningún problema. Pero la mejor forma de hacer un trabajo, de hacer una monografía, de hacer una tesis, es utilizar la paráfrasis o parafrasear la información que a usted le ha importado. Esta es la citación dentro del texto es otro tipo de citación, aunque esta es poco recomendable. ¿La permite las normas APA? Claro que sí, pero tendríamos que citar primero al autor original y luego de dónde obtuvimos la información. Por ejemplo, si yo estoy trabajando sobre plantas adictivas, plantas alucinógenas, y ya hay un tesario de eso. Bueno, entonces me voy a buscar la tesis y como entonces ahí ya tal vez hay una cita. Entonces puedo yo copiarla, pero voy a citar tanto al autor original como al autor de la tesis. Es posible, la regula las normas APA, pero yo creería que sería que sería mejor ir a la cita original.
¿verdad? Entonces, sin embargo, sí se puede hacer y se puede colocar, por ejemplo, de acuerdo con PISL 2012, la alfabetización es un problema casi mundial al no estar consolidada y al final voy a poner la página donde se obtuvo y el punto al final. Bueno. Aquí tenemos en esta tipo de citación, cuando citamos, por ejemplo, de una tesis donde ya se citó al autor original, pondríamos como ejemplo el que tenemos citado en la presentación. Mendelssohn, 1929, citado por Pozo Municio, 2011, página 114, menciona que. Y entonces ahí vamos concluyendo. Esas serían las formas de citación más que más utilizamos y como estos son lineamientos básicos, no vamos a entrar de lleno a una mayor profundidad, pero estas son las que necesitamos saber, las que necesitamos conocer. Bueno, en cuanto al formato, Norma Zappa nos da algunas directrices de los formatos. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de que el centro educativo adapte el formato a sus requerimientos. Por ejemplo, que el centro educativo diga el margen es de 2 centímetros de cada lado, que nos diga cuál es el tipo de letra, cuál es el interlineado, cuál es la justificación o cómo se enumera. Norma Zappa deja eso a la libertad del centro educativo y será el centro educativo el que pueda dar directrices distintas. No pasa absolutamente nada porque aquí el objeto más importante es proteger la obra del autor que estamos citando. Y para APA, únicamente con colocar autor, año, página y después en las referencias finales, donde vamos a tener el listado completo de las referencias que utilizaron y que tienen que corresponder con las que tiene en su texto, eso es lo más importante para Norma Zappa, proteger el derecho del autor. Cuanto al formato, que nos dice Norma Zappa, no obstante, lo deja en libertad, hay un punto que a mí me parece muy interesante y se los voy a exponer ahorita. Bueno, cuanto a los márgenes, nos está hablando de 1 pulgada por lado, creo que no hay problema. Tipo de letra. La 7ª edición adicionó tipos de letra y ya hay un poquito más de estilos disponibles que puede utilizar. Por ejemplo, Calibri en número 11, Arial en un 11, Lucida Sans 10. Admite también Times New Roman en 12, Georgia 11 y el Computer N 10. Un interlineado entre 1.5 a 2. Ahora me llama mucho la atención la justificación. Quisiera, no sé, quisiera que ustedes ahorita se pongan a pensar. Vean aquí en la presentación. Aquí tengo un tipo de justificado alineado a la izquierda. Este es un justificado, Aquí tenemos otra vez justificado. Aquí lo tengo justificado. Aquí lo tengo alineado a la izquierda. ¿Qué dice Norma Zappa? ¿Será justificado o será alineado a la izquierda? Bueno, pues fíjense que para Norma Zappa, la justificación debería de ir al lado izquierdo del texto. Y es que fíjense que muchos, y este es algo que han tal vez discutido, y dicen, pero es que esto tiene más estilo, esto se ve desordenado. Ahorita vamos a ver la razón. Cuanto a la numeración, creo que no hay inconvenientes. ¿Por qué alineado a la izquierda nos recomienda APA? Primero recordemos
que en esa mesa de trabajo, y bueno, como es la Asociación de Psicólogos, entonces ellos pensaron en, en que es más agradable para los ojos un alineado a la izquierda. No obstante, un texto justificado puede resultar a la vista más estético. Como vimos, pudiéramos decir nosotros, no, pues es que eso se ve ordenado, pero para la vista no es tan agradable como verlo alineado a la izquierda. Se dice, entonces sostiene Norma Zappa, que el alineado a la izquierda resulta más fácil para la vista del lector. Y lo podemos ver aquí. Por eso les hice unas diapositivas justificadas y otras alineadas a la izquierda. El alineado a la izquierda tiene una conexión visual con el otro, ya que el borde izquierdo forma una línea invisible que nuestra vista puede encontrar fácilmente. Se ha sostenido que los ojos tienen dificultad para leer un texto justificado, ya que para nuestros ojos será más sencillo detectar en dónde continuar y hace de la lectura más agradable. El texto alineado a la izquierda no quiere decir que esto sea obligatorio, que haya sido escrito en piedra, ¿no? Por eso les dije en el momento que en cuanto al formato, en cuanto a márgenes, en cuanto a tipo de letra, Norma Zappa lo deja abierto. Y es por eso que los centros educativos utilizan las normas APA para hacer la citación y las referencias. Pueden tener su propio formato, pero les dejo a ustedes la inquietud de que ustedes puedan ver qué pudiera ser más fácil para los ojos. En lo personal, me gusta alineado a la izquierda. Lo veo más fácil visualmente y aquí tenemos cómo verlo justificado y alineado a la izquierda. Creo que sí comparto el criterio que es mucho más fácil su lectura. Incluso si ustedes ponen atención en anuncios de grandes marcas, no sé, en publicidad, van a ver si es justificado o es alineado a la izquierda. Ese es un punto importante que a mí me gusta mucho siempre traer a colación cuando hablo de Norma Zappa, porque me ha causado, cuando lo aprendí en su momento, me causó un gran impacto, ¿verdad? Pero lo deja abierto. Si su casa de estudios le exige justificado, usted lo tiene que justificar. Pero me llama mucho la atención y sí, a mí me resulta más agradable la lectura alineada a la izquierda. Norma Zappa maneja un grupo de abreviaturas. Yo no puedo decir aquí, no, yo no quiero poner segunda edición, así no me gusta, mejor voy a poner 2 y una A. No, Norma Zappa dice que se pone 2 ND, ED, punto. Corresponde a la segunda edición. Por ejemplo, cuando no encontramos o no tiene nombre de editor conocido, ponemos S.N y dése cuenta que no es S mayúscula y no es N mayúscula, es S minúscula, punto N minúscula. Para identificar página, APA sugiere P punto, minúscula. Cuando son varias páginas, doble P punto entre paréntesis. Eso significa página o páginas. Él, si se dan cuenta, él si tiene E mayúscula D punto o editores EDS punto. También cómo vamos a identificar capítulos sin fecha, compilador, lugar de publicación, coordinadores, suplemento, edición, traductor, edición revisada, volumen, volúmenes. Quiero que noten que si ¿qué capítulo va con mayúscula? Pues con mayúscula lo va a poner la inicial mayúscula. Si no tiene fecha, por ejemplo, la publicación o de donde usted sacó su información, va a poner S.F minúscula. Y así como lo dice, no voy a poder yo cambiar. Si no me gusta la inicial mayúscula, pasar la minúscula, no lo puedo hacer. Bueno, dentro de un texto tenemos que citar. Vamos a utilizar una cita corta de 40 o menos palabras, entrecomillada, y vamos a colocar autor, año, página.
Si vamos a utilizar una cita extensa de más de 40 palabras, no vamos a entrecomillar, vamos a tener una tabulación y un tipo de letra poco más pequeña que la que estamos usando en todo el documento. No vamos a entrecomillar y vamos a poner el autor, año y página. Si vamos a usar una cita de cita o si vamos a usar una cita dentro del texto. Y todas estas citas que hemos hecho dentro del texto las tenemos que llevar a un listado de referencias. El listado de referencias tiene que corresponder con todas las citas que hemos utilizado dentro del texto. Lo contrario, nuestro trabajo no va a tener el soporte que necesita. Entonces, las referencias, y que usualmente conocemos como la bibliografía. Ese fue uno de los cambios en séptima edición que tenemos con sexta edición, que utilizaba el término bibliografía. Ya no se utiliza el término bibliografía, sino que fue sustituido por referencias. No referencias bibliográficas, simplemente referencias. Y las referencias se refieren al listado que se escribe al final del trabajo publicado, monografía, ensayo, libro, tesis, etc. Se anotan en una lista alfabética conteniendo la información completa para localizar las fuentes que fueron citadas en el texto. Aquí les hago un comentario. El término bibliografía ya no se utiliza en APA séptima edición. Bueno, ¿cómo vamos a hacer ese listado de referencias? Es complicado. Aquí les voy a poner algunas, cómo lo haríamos. Bueno, si es un libro con 20 autores impreso, vamos a poner los apellidos completos de los 19 autores, la inicial de los 19 nombres de los 19 autores y apellido del autor, iniciales, título del libro en cursiva, editorial, edición. ¿Cómo lo vamos a lograr? Si es una revista, apellidos completos del autor, iniciales, los nombres del autor, título, artículo de la revista en cursiva, volumen, periódico. Apellidos completos del autor, iniciales, nombres del autor, publicación entre paréntesis, título del artículo del periódico en cursiva y el enlace. Si es una tesis. Los apellidos completos del tesista, iniciales, los nombres del tesista, año, nombre en cursiva, tesis de la maestría, licenciatura, universidad en corchetes, enlace. Si es una página web, el nombre completo de la institución, mes de año, publicación, nombre del artículo. Si son leyes, el nombre del código, el número de decreto, año de decreto, nombre. Al ver eso digo, ay, qué complicado hacerlo. Y aún así nos está diciendo, tiene que tener ciertas tabulaciones cuando hace su listado de referencia. Bueno, y aquí quisiera que hiciéramos algo práctico que yo sé que algunos conocen y que otros tal vez no, pero que nos va a ayudar demasiado. Para poder hacer ese listado de referencias y que nos coincidan con nuestro texto, vamos a insertarlas en Word. Entonces, por acá tengo yo un documento de Word. Ya preparé, por ejemplo, una cita corta. Si ustedes ven aquí, esto solo es a manera de ejemplo. Quisiera contar cuántas palabras tengo aquí. Entonces, Word a mí me lo hace. No tengo mucho que hacer y tengo 30 palabras. Esto quiere decir que sí puedo utilizarla como una cita corta. Lo primero que voy a hacer es, entre comillas, voy a colocar el texto, voy a cerrar la comilla, el punto no va ahí. Si erróneamente lo puse ahí, vamos a ver qué pasa, pero no va aquí. Entonces quiero insertar la cita. Tengo que colocarlo entre paréntesis, autor, año y página. Bueno, pues resulta que Word nos ayuda demasiado.
Tiene una opción de referencias. Tiene el estilo APA. Aquí está programado el estilo APA. Entonces, le voy a insertar la cita y le voy a agregar la nueva fuente. Y es tan interesante porque como vimos, ¿qué es una obra? Entonces vimos que una imagen, que un sermón, que una conferencia, un artículo de un periódico, podemos también tomar de un sitio web. Entonces, aquí tenemos a la disposición de elegir cuál de todos estamos utilizando. Si es un libro, si es una sección de un libro, si es un anuncio, si es un artículo de periódico, si es un acta de conferencia, un informe, un sitio web, un documento de sitio web, medios electrónicos, arte, grabación de sonido, función, película, entrevista, patente, caso o varios. Como pueden ver ustedes, coincide precisamente con el listado de obras que vimos al inicio. ¿Regulado por qué? Por la ley específica. Entonces, aquí puedo elegir yo lo que yo voy a citar. Entonces, por eso recalco en que estos son lineamientos básicos. ¿Qué necesito yo saber? ¿Cómo voy a hacer una cita corta? ¿Cómo voy a hacer una cita extensa? ¿Cómo voy a citar el parafraseo? Entonces, aquí ya solamente lo he tomado de un libro, voy a seleccionar el libro. Aquí tengo la opción de colocar el autor o si es un autor corporativo, es autor corporativo cuando me aparecen dos o más autores. Entonces, si es un autor corporativo, lo voy a colocar en la segunda línea. Voy a colocar el año, la ciudad y la editorial. Hay más campos que me pudiera pedir, pero con esos es suficiente. Entonces vamos a llenar rápidamente los primeros campos. Aquí tengo que son 3 autores. Entonces los vamos a copiar rápidamente. Aquí donde quiero yo mi cita. Entonces, le repito, vamos a referencias, insertar cita, agregar fuente. Es un autor corporativo. Vamos a colocarlos acá. Y le voy a quitar acá. ¿Cómo se separan ellos? Por comas. Ahí tenemos el primero. Aquí tenemos el segundo. Y tenemos el tercero. Nuestro título de libro, vamos a ponerle que es un manual de derecho civil. El año le ponemos 2012. Ciudad, México, editorial, Edisa. Estos son datos supuestos. Automáticamente ya me aparece entre paréntesis. Vean, Word nos ahorra mucho trabajo. Bueno, ahora le quiero poner la página. Entonces, aquí me lo permite cuando le digo editar cita. Supongamos que fue la página 31 y ya me aparece mi cita. No tengo mucha complicación en hacerlo. Es muy usual que, por ejemplo, a quien está escribiendo quiere poner llamas pombo con mayúscula. APA no se lo permite. APA dice que tenga cuidado con las mayúsculas. Solo donde se requiere la mayúscula, en los nombres propios va a iniciar con una inicial mayúscula. Y cuando requiera la mayúscula, nombre de un país, pero no podemos abusar del uso de mayúsculas. Si yo me hubiera confundido acá, le puedo editar la fuente y si le puse, por ejemplo, llamas y era solamente lamas, lo puedo cambiar y automáticamente me lo va a corregir. Vemos cómo Word es un aliado definitivamente en el uso de normas APA. Bueno, quisiéramos agregar un autor más y voy a cambiar estos nombres por nombres supuestos.
Vamos a poner, por ejemplo, Pedro López es el primer autor. Juan Cruz Pérez. Rocío Juárez López. Pedro Antonio López. ¿Saben qué nos pone acá? Automáticamente a mí me lo está cambiando. Bueno, aquí, ¿qué me faltaría para completar mi cita? El punto al final. Ahí tenemos la cita de forma correcta. Cuando tenemos la cita extensa y resulta que lo tomé del mismo libro, ya no lo voy a ingresar. Ya dentro de las citas, ya lo tengo, solamente lo elijo. Le pongo el punto al final. Supongamos que esto lo obtuve de la página 40, entonces le vamos a editar la cita y le ponemos que es la página 40 y le damos a aceptar y ya tenemos nuestra cita al pie. Recuerden que cuando hacemos una cita extensa no necesitamos entrecomillar. Bueno, supongamos que hemos concluido nuestro trabajo. Yo quiero hacer mi listado de referencias, lo que en otros trabajos o lo que hemos llamado usualmente como bibliografía, solamente voy a decirle que me saque la bibliografía y aquí la tengo. Y la tengo tal como me la ha pedido APA, tal como leímos anteriormente, por ejemplo, el nombre del texto va entre cursiva. Entonces, yo ya lo tendría. Cuando usted utiliza Word para citar sus trabajos, sus documentos, resulta que puede administrar fuentes. Aquí en mi caso, yo, por ejemplo, tengo todos estos textos, libros, leyes, de donde he sacado información. Y si, por ejemplo, en este nuevo documento yo voy a utilizar otra vez la Constitución, ya no la tengo que volver a ingresar. O si voy a utilizar el Código de Comercio, solamente lo voy a copiar. También voy a utilizar, por ejemplo, a ver aquí que me llama la atención. Vamos a utilizar este libro. Entonces lo copio y ya lo tengo en mis fuentes para este documento. Vamos a tener acá otro párrafo, como que este fuera el párrafo, ¿sí? Quiero hacer aquí la cita directa. Lo primero que voy a ver es cuántas palabras tengo. Tengo 30, entonces sí, lo debo de entrecomillar. Supongamos que esto viene de otra fuente, no es la fuente correcta, por favor, solo es un ejemplo. Dentro de mis citas, que es Álvarez 2008, y le voy a agregar la página, que es la página 15, le doy a aceptar, y ya lo tengo. En mis referencias al final no voy a tener problema, solo le voy a decir actualice los campos, y automáticamente ya me aparece Álvarez, el Código de Comercio, y Pedro López, en fin, los que utilizamos. Como ven, Word es una gran herramienta. Lo que tenemos que tener cuidado es en conocer cuándo es una cita corta, cuándo es una cita extensa, cuándo vamos a parafrasear y qué vamos a utilizar el autor, año y página. Y en esto podemos ir resumiendo y poder decir qué sencillo es APA. Qué lindo es utilizar la norma APA y por qué no lo utilizo bien. ¿Sí? Sí, Word es una gran herramienta para poderlo hacer muy bien hecho. Eso sí, el tesista o quien está haciendo el documento puede cometer errores, como por ejemplo Álvarez lo puso con mayúscula. Ahí podrían venir los errores. Pero se puede corregir al editar la fuente. Tenemos un gran aliado en Word y también tenemos el gran aliado si es que para el que utilice
para el que utilice Google Drive y que utilice documentos de Google y Word, va a ser diferente la forma en que lo vamos a aplicar. Algunas computadoras ya tienen APA sexta edición. Por ejemplo, esta tiene APA sexta edición. Aquí tengo APA sexta edición. Aquí tuviera yo otros, ¿verdad? Que son también aceptados, pero como se ha hecho la estandarización con normas APA, tenemos normas APA. Ya en los documentos de Google, ahí sí ya tenemos APA séptima edición. El problema es que no se nos guarda en nuestro disco duro, pero igualmente lo podemos tener en nuestro documento, igualmente lo vamos a editar, nos va a pedir lo que requiere APA, lo que debe de llevar APA, y entonces cuando yo sé cómo voy a aplicar una cita corta, que la voy a entrecomillar, que lleva menos de 40 palabras, no me va a dar dolor de cabeza porque aquí me puede citar Word el número de palabras que tengo. Si ya me pasé 40 palabras, es una cita extensa. Y siempre que voy a copiar, la copia debe ser textual, en forma gramatical y todo lo que dijo el autor. Ello para evitar el plagio. Solo quisiera enseñarles rápidamente, ustedes pueden hacer el ejercicio en un documento de Drive, por ejemplo, lo vamos a hacer de la misma manera, aunque es diferente la herramienta, pero también la tenemos disponible en los documentos de Google Drive y es igual de sencillo. Lo pudiéramos tener igual, lo tenemos a la disposición de la computadora. Entonces, Norma Zapa tiene que ser para nosotros un deleite hacer nuestro trabajo con Norma Zapa. No creo que tenga algún documento en Google Drive. Por el momento creo que no hay, pero tenemos exactamente la misma herramienta y la podemos utilizar de la misma manera. Entonces, podemos ir concluyendo en el uso apropiado de normas APA, en conocer esos tipos de citas que vamos a utilizar dentro del texto, lo que puedo hacer, respetar las mayúsculas, solamente iniciales mayúsculas, en donde corresponde, colocar puntos, comas. Si vamos a utilizar abreviaturas, lo vamos a utilizar correctamente. Por ejemplo, si el libro, hay libros que realmente no tienen fecha, pues le vamos a poner sin fecha S.F, tal como nos dice la norma APA, con minúscula. Entonces, de esa manera hemos insertado notas en Word, algunos ejemplos que ustedes pueden ahorita probar en su documento. Entonces, por favor, asegúrese antes de entregar su trabajo, revise citas. Y hoy hay diversos programas que pueden detectar plagio. Entonces, no tengamos ese inconveniente. Y es que como son programas, entonces pueden detectar plagio, aunque usted haya citado, pero si lo citó mal, si no colocó los paréntesis, si no colocó las comillas donde van las comillas, si no colocó tal como nos dice la norma APA, le va a sacar el párrafo como que estuviera plagiado, entonces evitemos eso. Hay muchos programas ya. Hoy en día pues tenemos también la inteligencia artificial, tenemos programas que pueden detectar el uso de inteligencia artificial. Entonces evitémoslo, aprendamos a analizar, a utilizar conectores, a redactar, a parafrasear y a citar y a dar el crédito al autor. Pues eso sería todo en cuanto a alineamientos básicos de normas APA. Dejo en uso de la palabra al representante de la asociación. Y si pues hubieran preguntas, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, licenciada. Realmente, nosotros siempre utilizamos esta frase. En las capacitaciones, regularmente uno de los factores que siempre nos causan algún valladar es el tiempo, ¿verdad? Realmente a mí me dejó
poniéndole atención a cada segundo por lo interesante del tema. Para todas aquellas personas de que nos gusta y nos desarrollamos en realizar trabajos de investigación, sabemos de que este tema trasciende en importancia y realmente podríamos pasar aquí toda la noche y yo sé que usted nos podría seguir poniendo ejemplos y dando, pero hay algunas preguntas que los participantes plantean. Si bien es cierto, como usted bien mencionaba, dicen de que Word, cierto que tiene APA, pero también tiene otra serie de métodos de referencia. ¿Por qué usar necesariamente APA? ¿Por qué usar necesariamente APA? Bueno, sí, hay varios. Como vimos, hay varios, pero APA ha tratado de estandarizar en forma internacional. Si ustedes abren un libro de texto, yo por acá tengo un libro de texto, y pueden ver que la mayoría tiene APA. ¿Por qué? Porque los otros difieren y tienen más información. Entonces los psicólogos dicen, es mucho más sencillo, solo autor, año y página, y nos refiere directamente al libro, al texto original. ¿Por qué APA? Porque hoy por hoy es el más utilizado. Es como yo pudiera tener también una marca disponible, ¿verdad? Pues ahí hay muchas, entonces hay alguna que se ha estandarizado. Se ha estandarizado APA en los centros educativos, en las universidades. ¿Por qué? Por la facilidad de la lectura, de llegar al autor original, de no poner tantos datos, porque otros formas de citar y de referenciar pueden pedir más datos. Entonces, APA es porque ha sido el estandarizado, es porque el que usualmente se está ahorita en mayor uso, especialmente en las ciencias sociales. Gracias, licenciada. Otra pregunta con relación, y me ponía mucho, que me pareció interesante, en la cual hablaban con relación a que APA permite y lo complejo que se torna, ¿verdad? Con respecto a parafrasear el texto de un autor, porque APA inclusive nos proporciona un método de cómo poder citar de qué es un parafraseo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el parafraseo, hasta qué porcentaje de las ideas de unas otra persona se le va a considerar como parafraseo? Dice la pregunta. Ya. Eh, pues no tiene una cantidad de palabras que se considere como parafraseo. Eso sí, todas las palabras van a ser distintas. Y sí, entiendo que puede tornar complicado. ¿Por qué? Como digo yo a veces, ¿verdad? El autor dice una cosa, pero no se le puede cambiar la idea también. Por eso es que cuando vimos de los derechos de autor, dice, puede reivindicar lo que está diciendo o que no se cambie el sentido textual. Esa es responsabilidad del autor, es propia responsabilidad del autor y no nos dice qué cantidad, pero es que lógicamente tampoco nos dice cuántas citas cortas, cuántas citas extensas, no nos lo dice las normas APA, pero lógicamente cuando yo voy a leer un libro y tiene un 50% de citas cortas, digo yo, es un libro que definitivamente, si bien respeto al derecho de autor, el autor de este no tiene capacidad de análisis. ¿Por qué? Porque todo lo está citando de un texto. Entonces es cuando el autor tiene poca capacidad de análisis. Eso ya va a depender del autor y de su responsabilidad. Por eso es que es su responsabilidad de estar citando. Y hay un autor. Y el día de hoy, hoy por hoy, incluso puede constituir delito la violación a derechos de autor. Pensaría que iría más por la responsabilidad del autor y es lo que digo yo. En su momento tampoco se puede cambiar el sentido. ¿Por qué? Porque el autor puede pedir que esto, ¿por qué se escribió así? Se le está poniendo como autor. Entonces ya es la responsabilidad de quien está escribiendo.
Perfecto. Y esta sí es una pregunta personal, licenciada, en el sentido, ¿cuáles son los retos que usted percibe en este mundo tan que tecnificado, en la cual la inteligencia artificial, las computadoras, hoy por hoy dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se ha vuelto bien complejo? Yo creo que a todos los que estamos al frente de una cátedra nos puede pasar. ¿Cuál es el futuro, al final de cuentas, de la utilización de estos métodos de referencia frente a la inteligencia artificial, por ejemplo? Es un tema muy complicado, Magíster Sasso. ¿Por qué? Porque están utilizando a la inteligencia artificial de manera irresponsable. Eh, la inteligencia artificial debe de tener un uso responsable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno le puede decir a una persona, redacte acerca de tal punto, entonces viene y dice, la inteligencia artificial. El otro día me decía una compañera, es que yo quería decir esto. Entonces vino mi hija, que es adolescente, y utiliza la inteligencia artificial, fíjate, y entonces le dijo qué quería decir, y la inteligencia artificial me ha pasado un, una cantidad de palabras tan bien dichas, y dice, esto no lo dije yo, ¿verdad? Entonces, realmente creo que con la inteligencia artificial es parte de cada uno utilizarla de una forma responsable. Los retos son difíciles. ¿Por qué? Porque ahora ya no solo hay que detectar si, por ejemplo, la idea es de la persona que está presentando el trabajo, si está plagiada. Ahora todavía es más complicado porque tenemos que determinar si no se utilizó la inteligencia artificial. Es decir, mire, y estamos en un campo en el que la tecnología, como les digo yo, bueno, si retrotraemos un poquito el tiempo. En 1998 los celulares que habían eran unas cosas que parecían como ladrillos. Ya para el 2004 ya a los celulares se les incorpora una pequeña cámara, 2005 más o menos, aquellas cámaras llenas de píxeles, pero estábamos felices porque podíamos captar, no sé, 10, 12 imágenes y guardarlas en la memoria de nuestro celular. Pero cómo la tecnología avanzó y hoy vino a sustituir cámaras, vino a sustituir tanto, ¿verdad? Y así está entrando la inteligencia artificial y bueno, realmente sí, hay grandes retos porque ya no solo es el punto del plagio, ahora es el punto de la inteligencia artificial. Y buen punto, ¿verdad? Relacionado a que ahora los trabajos los redactan mediante la inteligencia artificial y eso pues sí deja mucho que desear, ¿verdad? Y sí es notable. Entonces, pero también ya hay programas para detectar la inteligencia artificial, hay programas para detectar plagio, cuánto tiene de plagio, de dónde vino la información, en fin, que cada día tenemos más y más y yo creo que la capacidad de análisis de una persona no la debe de perder jamás y siempre sería la idea de que haga su trabajo, que haga un buen trabajo, que presente, como les digo yo, las normas APAS, los lineamientos básicos, es muy sencillo de poderlo identificar, solamente de colocar bien los puntos, de colocar bien dónde va, como me lo dijo, y entonces yo voy a entregar un buen trabajo y de darle el crédito al autor, que es lo que finalmente se pretende, ¿verdad? Y lo que se quiere proteger es el derecho de autor. Entonces sí, la inteligencia artificial sí está afectando, pero es cuestión nuestra utilizarlo de una forma responsable. Muchísimas gracias, licenciada. Y como le mencionaba, uno de las principales limitantes que tenemos en este tipo de capacitaciones es el tiempo y en esta oportunidad no nos queda más como Asociación de Abogados y Notarios de Izabal agradecerle de todo corazón el haberse tomado el tiempo para poder transmitirnos su conocimiento a todos los profesionales del departamento de Izabal. Déjenme comentarles de que así como en la plataforma de Zoom, también estuvimos en vivo en la plataforma de Facebook a través del Facebook Live.
Y además queremos extenderle un agradecimiento al MSC ingeniero Oscar Rosales, quien es director del Centro Universitario de Izabal CUNIZAB, a la directora académica de dicho centro, la MSC licenciada Zaida Vernon, por el apoyo que siempre le brinda a la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal. Licenciada, en nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal, nosotros tenemos por deferencia a las personas que nos apoyan, hacerle un pequeño reconocimiento, ¿verdad? Este reconocimiento se lo vamos a estar haciendo llegar por vía correo, en el cual este pequeño reconocimiento dice de la siguiente manera: la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal otorga el presente reconocimiento a la licenciada María del Rosario Alfaro Mijangos por su participación como experta en la conferencia titulada Lineamientos Básicos sobre las normas SAP, dado en Puerto Barrios, Izabal, en el mes de julio del año 2024. Asimismo, también dentro de asimismo también el certificado correspondiente, el cual dice de la siguiente manera: la Junta Directiva de la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal, con el aval académico del Centro Universitario de Izabal CUNIZAB, otorga el presente diploma al María del Rosario Alfaro Mijangos por su disertación en la conferencia Lineamientos Básicos sobre Normas APA, con una duración de 2 horas. Tienen la firma de mi persona como presidente de la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal y del ingeniero agrónomo MSC Oscar Rosales, director del Centro Universitario de Izabal CUNIZAB de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, como tradición, la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal, aquellos profesionales que nos colaboran con venir y transmitir su conocimiento, los hacemos asociados distinguidos de la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal y les imponemos el PIN de la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal. También en su momento se lo vamos a estar haciendo llegar, licenciada, como agradecimiento por el apoyo de que usted nos ha brindado al desarrollar y disertar esta capacitación. Nuevamente reitero a todas las personas que participaron dentro de la conferencia que en el link de asistencia, por favor, puedan registrarse, ya que de lo contrario sus certificados no van a poder ser generados. Entonces, que por favor sean tan amables de registrarse en el chat del Zoom que estamos desarrollando. Ustedes pueden pueden inscribir o registrar su asistencia. Únicamente no me queda más que agradecerles a cada uno por su participación. Licenciada María del Rosario Alfaro, muchísimas gracias de parte de la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal. Esperamos en poco tiempo poderle hacer llegar su reconocimiento, y a cada uno de ustedes, gracias por su participación. Feliz noche a todos. Buenas noches, muchas gracias, Magíster, y muchas gracias a todos los presentes. Buenas noches.